Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakta sorprendió a todos al presentarse en un programa especial de música, donde lo inesperado se convirtió en el centro de atención, mientras interpretaba una emotiva canción. Soltó una frase que dejó a todos sin palabras: "Todavía te amo". Este simple pero poderoso mensaje, que resonó en el corazón del público, no era solo una parte de la letra, era un mensaje directo y personal para su exnovia, Yağmur Yüksel. El ambiente en el estudio se volvió mágico y tenso a la vez. Bar, conocido por su carisma y talento vocal, no dejó lugar a dudas de que esas palabras venían del fondo de su corazón. Los espectadores, tanto en el lugar como frente a las pantallas, comenzaron a preguntarse lo mismo: ¿estaba intentando reconquistar a Yağmur en vivo, frente a todo el país? Con la voz quebrada por la emoción, Bar continuó con su presentación, pero los ojos del público no dejaban de buscar una reacción de Yağmur, quien, según fuentes cercanas, habría sido informada previamente sobre la participación de su expareja en el programa, aunque no sabía que le dedicaría una canción. La canción elegida, una balada cargada de nostalgia y arrepentimiento, fue interpretada con tal intensidad que varios en la audiencia no pudieron contener las lágrimas. Y justo antes de finalizar, Bar miró a la cámara con una expresión que lo decía todo y repitió con voz firme: "Yağmur, esto es para ti. Si estás viendo esto, perdóname. Todavía te amo". El momento se viralizó de inmediato en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a compartir el clip, usando hashtags como #BariYağmur, #todavía te amo y #perdóname Yağmur. En cuestión de horas, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en tendencia nacional. Incluso celebridades comentaron el gesto, elogiando la valentía de Bar por expresar sus sentimientos de una forma tan pública. Uno de los momentos más comentados fue cuando el presentador del programa, visiblemente conmovido, le preguntó: "Bar, ¿realmente esperas que Yağmur te escuche y te perdone?". A lo que él respondió sin titubear: "Sí. Porque cuando uno ama de verdad, hace lo que sea por recuperarlo". Mientras tanto, Yağmur Yüksel ha permanecido en silencio. Fuentes cercanas aseguran que está al tanto de todo lo ocurrido y que ha visto el video múltiples veces. Sus amigos cercanos afirman que ella también sigue sintiendo algo por Bar, pero que necesita tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿responderá Yağmur? ¿Aceptará este gesto público de amor como una señal sincera de arrepentimiento? En medio de esta incertidumbre, los fans de la pareja siguen esperando una respuesta. Las redes están inundadas de mensajes de apoyo, tanto para Bar como para Yağmur, alentándolos a seguir su corazón. Algunos incluso especulan que podría haber una reunión en un próximo episodio del programa, donde ambos podrían aclarar las cosas en vivo. Por ahora, solo queda esperar. Lo que está claro es que Bar ha dado un paso valiente, poniendo su corazón sobre la mesa delante de millones. En un mundo donde las emociones muchas veces se ocultan, su gesto ha sido un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no teme a mostrarse, incluso si eso implica arriesgarlo todo. A lo largo de los días posteriores a la transmisión del programa, las redes sociales siguieron ardiendo con teorías, comentarios y análisis sobre el mensaje de Bar. Algunos seguidores de la pareja se mostraron muy emocionados, sintiendo que finalmente habían escuchado lo que tanto esperaban, una declaración sincera de amor que parecía inalcanzable. Otros, por otro lado, mostraron su escepticismo, preguntándose si este tipo de actos, tan expuestos y públicos, realmente podían llevar a una reconciliación genuina. Lo que estaba claro es que este gesto no solo impactó a los seguidores de Bar y Yağmur, sino también a la industria musical en general. Los expertos comenzaron a debatir sobre el poder de la música como vehículo para la expresión emocional y cómo las canciones pueden trascender más allá de las letras, convirtiéndose en puentes entre los sentimientos de los artistas y sus audiencias. Algunos incluso señalaron que Bar había logrado lo que muchos consideran el mayor acto de valentía en el mundo del espectáculo:
exponer su vulnerabilidad de una forma tan pura, sin importar las posibles consecuencias. Por otro lado, algunos fans de Bar comenzaron a organizar campañas para hacer llegar su mensaje a Yamur de diferentes formas, como cartas, videos y mensajes en redes sociales. Parecía que todos querían ser parte de este momento tan significativo, de alguna manera ayudando a que ambos llegaran a un entendimiento. Sin embargo, la presión también comenzó a crecer. La gente quería respuestas y la espera se hacía cada vez más difícil para aquellos que, desde lejos, observaban cómo la historia de amor se desarrollaba ante sus ojos. El impacto de este suceso también se sintió en los medios de comunicación. Las entrevistas con amigos y familiares de ambos se hicieron más frecuentes, intentando descifrar qué podría estar pasando por la mente de Yamur y cómo ella interpretaba este acto tan público. Algunos sugirieron que ella podría estar sintiendo una mezcla de emociones, desde la gratitud hasta la confusión, dada la magnitud de la declaración. Otros opinaban que Yamur, al ser una persona tan privada, podría necesitar más tiempo para procesar lo sucedido y decidir si su corazón realmente la guiaba de vuelta hacia Bar. Mientras tanto, Bar continuaba con su carrera musical. A pesar de que este episodio se había robado la atención mediática, él no dejó que la situación lo desbordara. Se mantenía concentrado en su trabajo, preparando nuevos proyectos y colaboraciones, pero siempre con la mirada fija en el futuro y en lo que podría deparar su relación con Yamur. La industria musical también comenzó a debatir si este tipo de actos podría convertirse en una nueva tendencia dentro del ámbito artístico. La mezcla de la vida privada y la música siempre ha sido un terreno delicado, pero lo que había hecho Bar parecía desafiar las normas del espectáculo. No solo había arriesgado su carrera profesional, sino también su vida personal ante el ojo público, algo que muy pocos se atreverían a hacer. Mientras tanto, en un giro inesperado, los seguidores de la pareja comenzaron a enviar mensajes de apoyo a través de campañas en redes sociales. Los comentarios de optimismo, esperanza y cariño para ambos artistas se multiplicaron. Las etiquetas @Bar-Yamur y @Vuelve-Yamur se convirtieron en temas de conversación diarios, mostrando que el público estaba más involucrado que nunca en la historia de este amor tan controversial. Con el tiempo, los rumores sobre una posible reconciliación se mantuvieron activos. Los periodistas continuaron tratando de obtener una respuesta definitiva de Yamur, pero ella permaneció en silencio. Los días pasaron y el espectáculo continuaba con nuevos episodios, pero la pregunta sobre el futuro de Bar y Yamur seguía en el aire. La emoción de todos aquellos que seguían su historia parecía no decaer, sino intensificarse, esperando el momento en que se resolviera esta historia tan llena de pasión, arrepentimiento y, sobre todo, amor verdadero. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios qué piensas, ¿debería Yamur perdonarlo? ¿Crees en las segundas oportunidades? Nos encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima.